¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Bienvenidos, bienvenidas a este curso de Teología 4, que se trata de doctrina social de la Iglesia. Este es un curso que, como veremos ahora al analizar el programa de clase, las pertinencias que tenemos que tener en cuenta al momento de cursar la materia, la bibliografía que vamos a utilizar, etcétera, las cuestiones más formales, podríamos decir. Es un curso que va a tratar sobre lo que dice la Iglesia en torno a las cuestiones políticas, económicas y sociales. De eso se trata la doctrina social de la Iglesia y dice acerca de lo político, lo económico y lo social a la luz de la razón que se encuentra iluminada por la fe. La parte, o por así decirlo, el objeto material de la Iglesia, que es la política, la economía y la sociedad, desde una perspectiva religiosa o desde la perspectiva cristiana, permite obviamente entrar en diálogo con el mundo de las ciencias y con el mundo de la filosofía, que no necesariamente tiene que estar sobre una base o sobre un sustrato cristiano. Uno puede entrar en contacto con la biología, con la psicología, con la física, con la sociología, la antropología, con cualquier otra ciencia que son ciencias subsidiarias de la doctrina social de la Iglesia. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que tiene de especial, de propio, la doctrina social de la Iglesia es que esas reflexiones en torno a la política, la sociedad y la economía las hace con una razón iluminada por la fe. Por eso es teología. De alguna manera, cuando uno se encuentra en una suerte de habitación oscura y prende la luz, puede ver lo que hay a su alrededor. De la misma manera, la razón tiene una capacidad de ver la realidad que junto con la fe se encuentra amplificada y de esa manera puede ver otras cosas que la razón por sí sola no puede alcanzar. Esa es un poco la idea de una iluminación de la fe a la razón humana. Vamos a ver que ese es el objeto formal propiamente de la doctrina social de la Iglesia, es decir, lo que tiene para aportar de nuevo, a diferencia de la antropología, a diferencia de la sociología, a diferencia de la economía como disciplina científica, a diferencia de la psicología, a diferencia de otras corrientes filosóficas, ético-filosóficas o éticas como disciplina filosófica que estudia los diferentes sistemas morales. Es justamente eso, es una razón que se encuentra iluminada por la fe. Pero como interviene la razón, vuelvo a insistir, es posible que esta teología moral social, esta doctrina social de la Iglesia, le hable más allá del mundo cristiano, pase las fronteras. De hecho, los grandes documentos de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio eclesial, en relación a estas cuestiones políticas, económicas y sociales, generalmente han trascendido los ámbitos de la Iglesia. La primera encíclica que veremos es Rerum Novarum, que es el inicio de este cuerpo sistemático de doctrina social de la Iglesia. Justamente marcó un hito afuera de la Iglesia, con respecto a la cuestión del salario, con respecto a la creación de los sindicatos, con respecto al derecho a la huelga, con respecto al derecho a la propiedad privada como un derecho natural, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2015 el Papa Francisco publica Laudato Si, que tiene que ver sobre el medio ambiente, y eso también marcó un hito, un fundamento religioso, pero un fundamento también filosófico, humano, una cosmovisión que sustentaba el Pacto de París, el pacto medioambiental, que intentaba reducir las emisiones de dióxido de carbono para retrasar o reinvertir o reconvertir el proceso del efecto invernadero y el calentamiento global. Y actualmente el Papa sacó una nueva encíclica en el año 2020 llamada Fratelli Tutti, una nueva encíclica social que trata de una forma nueva, o mejor dicho, la forma del Evangelio, pero actualizada a nuestro tiempo, de vivir con los demás. Una fraternidad humana en amistad social a partir de una experiencia que él tuvo junto con el imán de Al-Azhar, que es la mezquita
del Islam sunita más importante del mundo, que se encuentra en Egipto, y a su vez también a partir de esta experiencia de nombrarse o de sentirse que tenía que nombrarse Francisco en nombre de San Francisco de Asís y su relación con el medio ambiente. Entonces, sin dilatar más, habiendo hecho esta introducción a la doctrina social de la Iglesia, pasemos al programa de forma tal que podamos analizar algunas cuestiones bien concretas. Me voy a achicar hacia un costado para poder analizar qué es lo que vamos a hacer durante el año. En primer lugar, como verán, el objetivo de la materia es que el alumno pueda fundamentar las bases de la dignidad de la persona humana. Detrás de todo sistema económico, detrás de todo sistema político, detrás de todo sistema social, se encuentra una forma de comprender al ser humano y una forma de comprender la realidad. Es por eso que generalmente se estudia una introducción a la filosofía, se estudia una antropología filosófica para responder quién es el ser humano dentro de cada uno de estos sistemas filosóficos o grandes sistemas filosóficos de la historia humana, y luego se estudia una filosofía aplicada, en este caso a la economía, en el tercer año de las carreras, porque justamente esa es la idea, que podamos ver que a partir de una determinada característica del ser humano se puede, o una comprensión de la realidad en la primera materia, en la antropología del ser humano, ver cómo tienen que ser las relaciones económicas. Eso se hace desde el lado de la filosofía. Desde el lado de la teología se profundizará esa reflexión filosófica a la luz de la fe. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Para que la Iglesia hable de lo social, lo político y lo económico, es necesario primero comprender qué piensa o dice, afirma, cree la Iglesia con respecto al ser humano y con respecto a la creación. Por eso la primera parte de la materia está destinada a una suerte de antropología teológica. La gran pregunta ya no desde la filosofía, como se vio en antropología filosófica, sino desde la teología, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano ya no en esta realidad, sino en esta creación? Porque todo lo que está a nuestro alrededor desde la teología es creación. Por eso Dios es el creador y todo lo demás es criatura. Esa es la gran diferencia entre Dios y todo el resto de las cosas que existen. De hecho, en eso se apoya el gran sistema teológico de Tomás de Aquino. Entonces, para comprender la política, para comprender la economía, para comprender la sociedad que Dios quiere para la humanidad, es necesario que investiguemos, que repasemos quién es el ser humano en el proyecto de Dios. Eso se llama antropología teológica, una mirada del antropos, del ser humano, desde la teología. Por eso el primer objetivo se trata de fundamentar las bases de la dignidad de la persona humana, quién es el ser humano, de dónde brota esa dignidad que tiene, de dónde brotan los derechos y obligaciones inherentes a la condición de ser humano que todos tenemos. Segundo de los objetivos, que podamos valorar la libertad y sus consecuencias en cada elección personal. Ustedes saben y veremos a lo largo de la materia que para que un acto pueda ser valorado como bueno o como malo, es decir, que pueda ser considerado moralmente bueno o moralmente malo, es necesario que el que haya realizado el acto lo haya hecho con cierto grado de libertad y con cierto grado de conocimiento de lo que estaba haciendo. Es decir, tiene que intervenir la potencia cognoscitiva o la potencia intelectiva, qué estoy haciendo, saber qué estoy haciendo, y tiene que intervenir la potencia volitiva o la potencia del acto de querer hacer algo. Entonces ya sé lo que quiero hacer y decido hacerlo o no hacerlo. Cuando se dan esas dos condiciones, pasamos a comprender lo que llamamos los actos humanos, que son los actos del hombre o de la mujer, pero se llaman del hombre en la teoría, que
pueden ser valorados como buenos o como malos. Ya sabemos que no todos los actos pueden ser evaluados o valorados moralmente hablando. El acto de digerir la comida en el estómago no puede, o de respirar, no puede ser, salvo en alguna situación muy particular, ser valorado o valorizado como bueno o como malo, evaluado como bueno o como malo, moralmente hablando. Pero sí los actos humanos, estos que hacemos con conciencia y con libertad. Si no hay conciencia o no hay grado suficiente de libertad, entonces no estamos hablando de un acto moral. Posiblemente si hacemos algo malo, lo que moralmente diríamos si tengo conciencia y libertad, lo evaluaría como algo malo. En caso de no tenerla, es un procedimiento, es un hecho que es contrario, podríamos decirlo así, a la naturaleza humana, al proyecto de Dios, pero uno no termina siendo responsable porque no intervino en grado suficiente la libertad y la inteligencia del ser humano. Por eso es importante que aprendamos a valorar la libertad, en el fondo que aprendamos a valorar la responsabilidad. Somos responsables de nuestras obligaciones y somos responsables de respetar nuestros y de respetar los derechos de los demás. Tercer objetivo es lograr que el alumno tenga elementos para desarrollar una conciencia moral y actuar en consecuencia. Se supone que la materia tiene que impulsar a que se construya o invitarlos a construir una subjetividad cristiana. ¿Qué significa esto? Que empiecen a mirar sus actos humanos en relación a la política, a la economía y a la sociedad desde una perspectiva cristiana. Entonces, que tengan los elementos suficientes para poder discernir en su propia conciencia a la hora de tener que realizar operaciones económicas, a la hora de tener que decidir quizás en algún ámbito público si les toca trabajar o de relacionarse con los demás desde una perspectiva cristiana, con una conciencia cristiana moralmente formada, educada. Todo es pecado, pero tampoco todo nos está permitido. Y por último, el objetivo que tenemos es que conozcan el pensamiento social de la Iglesia sobre la comunidad internacional y la promoción de la paz. Cuando estamos hablando de esto, no solo queremos referenciar lo que pasa en nuestra sociedad particular o en el mundo que nos rodea en el ámbito cotidiano o en la economía de nuestras familias, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestro país, ni tampoco en la política local, regional o nacional, sino también a nivel internacional. Lo mismo que sucede acá, queremos potenciarlo a nivel internacional. Piensen, por ejemplo, como parte de una doctrina social de la Iglesia, si quieren llamarlo así, el viaje reciente del Papa Francisco a Irak. En ese viaje, el Papa en algún punto está ejerciendo la diplomacia vaticana que se encuentra sustentada en esta visión de la fraternidad humana y la amistad social que propone en su encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Pero en el fondo lo que él propone en Fratelli Tutti no es nada más ni nada menos que el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Una nueva forma, o mejor dicho, la forma cristiana de relacionarnos con los otros. Si el mundo, los estados, las empresas multinacionales se relacionarían según el mensaje del Evangelio, la propuesta cristiana o el pensamiento cristiano es que habría un desarrollo de todo el ser humano y de todos los seres humanos sin dejar a nadie atrás. El tiempo de cursada, veremos que lamentablemente por las cuestiones del COVID seguirá siendo virtual, al menos en el primer cuatrimestre, eso es lo que nos han informado, y quizás en el segundo cuatrimestre la situación pueda empezar a cambiar, pero por lo pronto seguimos haciendo la cursada virtual, iremos subiendo un video clase por clase en el horario de la clase o antes, a fin de que ustedes puedan tener el material disponible como si estuviéramos en el aula. Ante cualquier consulta, obviamente saben que estamos a disposición para responder cualquier inconveniente.
El tema de la evaluación lo iremos discutiendo durante el año, pero posiblemente sean 2 parciales, un parcial en el primer cuatrimestre, un parcial en el segundo cuatrimestre. Aprobados los 2 parciales, se llega a la instancia de final. Llegado el caso, veremos de qué se trata el final. Se aprueba, ustedes saben, con un 4 o más que 4. Y en caso de necesitar algún tipo de recuperatorio por enfermedad, porque no se cumplió con las expectativas del parcial, no se llegó a la nota del 4, existe la asistencia de recuperatorio, como bien ustedes saben. Pasando así al contenido de la materia, como les decía, va a haber una primera parte que se va a ocupar de el ser humano. ¿De quién es el ser humano? De una antropología teológica, y a la luz de la antropología teológica o en ese gran contexto de la respuesta teológica a quién es el ser humano y cómo debe vivir el ser humano en este universo, en esta creación de Dios, surge la pregunta por la responsabilidad del ser humano. ¿De somos responsables de los demás? La respuesta es sí. Y por eso vamos a desarrollar toda la teología moral fundamental, para poder después hablar de la doctrina social de la Iglesia, que es lo mismo que hablar de una teología moral social. Ya no una teología moral individual, pensando qué es la conciencia, qué es la libertad, cuándo tengo grado suficiente de conciencia, cuándo tengo suficiente grado de libertad, cuáles son las virtudes que deben guiar mi vida, cuáles son los valores morales que propone el cristianismo y que descubre el cristianismo, qué es el pecado en el fondo, como aquello que obstaculiza mi relación con Dios, como aquello que es opuesto o mal moral visto desde una perspectiva teológica. Recuerden que para lo que los sistemas éticos, el mal moral, o es el mal moral para los sistemas éticos, desde una perspectiva teológica hablamos de pecado, porque justamente hay una comprensión de que el mal moral es contrario al proyecto creador de Dios, a ese proyecto de salvación, al proyecto de redención, al proyecto de plenitud que siempre Dios tuvo para con toda su creación. Al ser el pecado contrario al proyecto de Dios, o por definición serlo, lo que los sistemas filosóficos se llama mal moral, en el cristianismo se llama pecado. El pecado es una visión teológica, en algún punto podríamos decirlo así, del mal moral. Por eso, cuando vivimos en sociedad, tenemos que vivir según el proyecto de Dios, según la vida moral que Dios le propone al ser humano, una vida de virtudes. Ustedes saben que la diferencia entre una virtud y un vicio es que la virtud son hábitos operativos buenos, es decir, un hábito es algo que estamos acostumbrados a hacer, que nos sale casi, por así decirlo, por naturaleza, o porque ya de forma natural, no por naturaleza, porque la virtud es adquirida, el hábito es adquirido, pero en el fondo es un hábito que nos hace obrar bien ya casi de forma automática. Eso es una virtud. Lo opuesto a la virtud son los vicios, es cuando es un hábito operativo malo, es decir, cuando obramos casi automáticamente de mala manera con respecto a alguna cuestión particular. Obviamente que según si desarrollamos las virtudes o desarrollamos los vicios, que son en realidad el realizar casi automáticamente pecados, llamémoslo así, la comunidad humana va a tener 2 formas de organizarse política, económico, socialmente hablando, en relación a la moral. Es decir, vamos a tener sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas sociales que en algún punto favorezcan y desarrollen al ser humano si está basado en las virtudes, más allá del sistema político, económico y social que estemos hablando. Y si nos basamos en los vicios o en los pecados, vamos a ver que las configuraciones de ese sistema político, económico y social va a dejar siempre a alguien atrás, va a haber gente explotada y va a haber explotadores, va a haber multimillonarios que van a ser 5, 10, 20, 2.000 personas en el mundo y miles de millones en la pobreza, y así podríamos seguir. Es decir,
Cuando la comunidad humana no se basa en las virtudes sino en los vicios, las situaciones económicas, políticas y sociales no cooperan, no llevan a la humanidad a su pleno desarrollo. Esta humanidad va a vivir en reglas y muchas veces esta cuestión propia de si lo social, lo político y lo económico está basado en virtudes o está basado en vicios, está basado en el proyecto de Dios o está basado en el pecado, va a llevar a que se construyan leyes, costumbres sociales, políticas y económicas que favorezcan en un caso en las virtudes el desarrollo pleno o en el caso de los vicios o del pecado que destruya, dificulte, retrase el desarrollo humano integral. Por eso es importante también analizar las leyes de un pueblo y por eso vamos a sumergirnos en el valor que tiene la ley en el mundo cristiano, en el mundo judío. Vamos a ver cuál es la función de la ley en el proyecto de Dios y cuál debería ser, obviamente, en nuestra sociedad actual, en el ámbito de la política, la economía y la sociedad. Por eso veremos la ley y la gracia, veremos los mandamientos como aquellas leyes que regulaban las relaciones sociales y las relaciones del pueblo de Dios con Dios. Los mandamientos morales no son solo mandamientos para la relación con Dios, para que Dios en algún punto o dejar que Dios sobre su salvación o no en mí, sino que son una forma de vivir en relación con los otros también. Digo, si no matás, implica vivir con el otro de una forma distinta a que matando. Si no robás, implica vivir con los otros de una forma distinta que surge del robar. Y así sucesivamente hablando, podríamos hablar de los mandamientos. Acabada esa gran parte de la teología moral fundamental o de la teología moral individual o centrada en el individuo propiamente hablando, que nos va a dar las categorías necesarias para evaluar moralmente lo bueno y lo malo, vamos a pasar a desarrollar esta cuestión de la teología moral social y los distintos aspectos. En el programa solamente aparecen dos: la promoción de la paz y la comunidad internacional, que son 2 capítulos de la segunda parte del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que a nosotros vamos a ampliar. Vamos a trabajar con la unidad número 5, la unidad número 6, la 7, la 8, la 9, la 10, etcétera, del compendio de la doctrina social de la Iglesia, tratando de actualizar esos textos o de aplicar los principios sobre esas temáticas a cuestiones concretas que estén pasando en nuestro tiempo. Entonces, cuando nos toca hablar del medio ambiente, tratar cuestiones concretas de nuestro tiempo con respecto al medio ambiente y ver si los principios cristianos se aplican o no se aplican. Y así sucesivamente con la comunidad internacional, así con la situación del sistema económico y financiero, así con la cuestión de los sistemas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. La bibliografía que utilizaremos es obviamente el Catecismo, los documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo para dilucidar la antropología teológica. Veremos también el compendio de la doctrina social de la Iglesia, obviamente, y algunos textos más, algunas encíclicas de doctrina social que sería interesante que podamos empezar a visualizar para entrar en contacto con los textos. La primera, y así vamos a arrancar la clase que viene, es la Rerum Novarum, que fue el primer gran texto que logra sistematizar la mirada de la Iglesia en torno a una cuestión política, económica y social, porque en el fondo es transversal a las tres, que es el tema del trabajo. En 1891 el Papa León XIII escribe la primera encíclica de lo que será la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, que traducido significa algo así como de las relaciones nuevas. Dicho todo esto, nos disponemos a ver la materia y la próxima clase empezamos con
la doctrina social de la Iglesia propiamente dicha, haciendo una suerte de introducción general, qué es la doctrina social de la Iglesia, cuándo surge la doctrina social de la Iglesia, qué es lo específico de la doctrina social de la Iglesia, para luego sí pasar a esta antropología teológica que les decía, a la teología moral individual y a la teología moral social, o propiamente los temas específicos de la doctrina social de la Iglesia aplicada al ámbito de lo político, lo económico y lo social. Nos vemos entonces en una próxima clase.